El pasado 2 de noviembre fue la celebración del Día de Muertos en México, donde se hacen ofrendas a los familiares fallecidos, se visitan las tumbas, se recuerda a los que ya partieron y, según la tradición, ellos vienen a visitar a sus familias viajando desde el más allá. Sin embargo, ¿de qué lugar vienen? ¿A qué lugar vamos al morir? Muchas culturas y religiones han tratado de dar una respuesta buscando dar tranquilidad y consuelo a aquellos que pierden a un ser amado, dándole características particulares, así como una explicación del cómo se pasa ahí la eternidad. Prepárate para conocer algunos de los destinos que nos aguardan una vez que la vida en este mundo termine, pues si anteriormente conocimos a los seres que nos acompañarían al viaje al otro mundo, hoy vamos a conocer el destino. En el cristianismo, la Biblia habla un poco del cómo esta religión ve el mundo después de la muerte. En la Biblia se relata cómo Jesucristo, Hijo de Dios, se encarnó como hombre para convivir con los humanos, y tras años esparciendo la palabra de Dios, fue crucificado, sacrificándose por la humanidad para librarnos del pecado original, y tras haber sido sepultado, pasados 3 días volvió a la vida. Cuando la gente muere, sus almas, que tienen conciencia e identidad propia, al trascender al cielo, todo rastro de dolor, todo pecado, todo miedo desaparece para vivir la eternidad en dicha y alegría. Si bien en la Biblia solo se describe como un paraíso, los artistas plásticos de diferentes países y épocas lo han retratado como un lugar entre las nubes, donde los ángeles conviven con las almas. Y si hablamos del cielo o del paraíso, otra parada obligada es hablar de su contraparte, el infierno, el cual ha sido, también por artistas de diferentes épocas, retratado como un lugar de fuego, tormento, dolor y oscuridad. El infierno es, descrito en la Biblia, un sitio de juicio para las almas pecadoras y de tormento para quienes hacen el mal. Por otro lado tenemos el purgatorio, que más que una ubicación del más allá, es descrito como un estado del alma en transición, en que se purifican los pecados y se les da una pena temporal, en el que, gracias a la Eucaristía y la oración, la pena a cumplir puede llegar a ser reducida para una o más almas. Para los nórdicos, Asgard era un mundo gobernado por Odín y Frigg, uno de los 9 reinos de Yggdrasil, o árbol de la vida. Dentro de Asgard se encuentra el Valhalla, conocido también como el Salón de los Caídos. Era un gran y majestuoso salón donde aquellos caídos en combate, guerreros legendarios y otros dioses, se reúnen para ayudar a formar parte del ejército de Odín, donde pelearán juntos en la batalla del fin del mundo, el Ragnarok. En el Valhalla los guerreros podían combatir durante el día y curarse durante la noche, pues para los vikingos la pelea y la guerra eran su estilo de vida y para ellos un honor morir en combate. Sin embargo, aquellos que morían de muerte natural y las mujeres iban al reino de Hel, un lugar oscuro donde las almas vagaban, rodeado por un gran río del cual ningún alma ni Dios podía escapar. Y así como para otras mitologías y religiones, este era un lugar de tortura con zonas especiales para los peores criminales, existiendo en su geografía la playa de los cadáveres, además de una sala especial llamada Nastrandir, donde lo peor del mundo terminaba. Pecadores, criminales, mentirosos, asesinos, demonios humanos eran encerrados en una sala llena de serpientes que escupían veneno. Para los antiguos griegos los dioses gobernaban diferentes aspectos de sus vidas, así como los diferentes elementos, habiendo dioses que gobernaban el cielo, los mares e incluso aspectos de su vida como el amor y la cacería. Y así como todo lo que nace debe algún día morir, Hades se encargaba de recibir las almas de los muertos en el tétrico y sombrío reino que llevaba su nombre. El Hades era una tierra yerma, con vegetación casi nula, que se encontraba al cruzar un gran río que solo podía atravesarse con la ayuda de Caronte. 3 grandes ríos conectaban a este mundo, siendo estos los ríos Estigio, o Laguna Estigia, río de los juramentos inquebrantables. El Aqueronte, río de la tristeza, y el Leteo, río del olvido. Una vez que se cruzaba el río con ayuda del barquero, las almas llegaban a un bosque propiedad de Perséfone, diosa de la primavera.
Al final de este les esperaba un ser infernal que se ha visto en muchos medios audiovisuales y conocido por muchos aún si no sabes sobre mitología griega, Cerbero, el perro guardián del Hades, un ser enorme de 3 cabezas capaz de escupir veneno negro. Agresivo y celoso de su puesto, su tarea era no tanto evitar que las almas entraran, sino evitar que éstas salieran. En el mismo inframundo griego existían lugares como los Campos Elíseos, un lugar sagrado en que las almas virtuosas y los héroes podían descansar felizmente, sin dolor ni sufrimiento, en campos verdes llenos de flores y un cálido sol que alumbraba el lugar. Por otro lado, la región llamada Tártaro era todo lo contrario. Era un sitio ubicado en lo más profundo del Hades, cumplía la función de prisión para los titanes donde las almas malvadas recibían su castigo. Era un lugar oscuro en que se torturaba y castigaba a los difuntos por la eternidad, siendo sus jueces Radamantis, Éaco y Minos, quienes decidían si el alma iba a Tártaro o al Elíseo. En la cultura popular, estos sitios y elementos han sido retratados muchas veces, siendo posiblemente uno de los más icónicos y hasta cierto punto fieles al mito original el reino de Hades de los Caballeros del Zodíaco, pues aquí vemos las diferentes prisiones del inframundo, los héroes se enfrentan a los jueces del inframundo y además la batalla final tiene lugar en el mismo campo elíseo. Los egipcios han estado siempre llenos de misticismo y una mitología muy variada. Conocidos por sus construcciones y sus ritos funerarios, ellos creían que, tras la muerte, había una nueva vida. Ellos creían que con la momificación podría conservarse el alma del fallecido, pues esta era importante tanto en la vida como en la muerte. Se sepultaban con pertenencias, herramientas y objetos de valor pues se pensaba los necesitarían en la otra vida. Cuando el día llegaba, el alma era dirigida por Anubis a la sala de las 2 verdades. Su corazón era puesto en una balanza donde se pesaba con una pluma, la moralidad del difunto contra la verdad y armonía universal. Si la balanza se inclinaba a favor de la pluma, el muerto era llevado donde Osiris Alaaru, un lugar paradisíaco en que dicho dios reinaba y era hogar de otras divinidades, donde podrían disfrutar de dicha eterna. Por otro lado, si el juicio era desfavorable, Amit, el devorador de corazones, una diosa con cabeza de cocodrilo y cuerpo combinado de león e hipopótamo, se encargaba de destruir el corazón del enjuiciado para prevenir su inmortalidad. Lejos, en el oeste, se encuentra, según los celtas, un lugar llamado Annum, origen del pueblo feérico Tuatha. El más allá celta era visto como un gran castillo giratorio que se encontraba en el medio del mar, donde las almas no sentían cansancio, dolor, enfermedad ni la vejez, pero aquellos que no tenían la suerte de llegar ahí al momento de morir, se quedaban vagando en la tierra, entre los vivos, ya sea penando o reencarnando en otro cuerpo. En el más allá de los celtas se encontraba Side, la guarida de las hadas, donde se encontraban los monumentos megalíticos y se podía ver a estas bailar. Muchas son las creencias de la gente sobre lo que ocurre en el más allá, sea por la incertidumbre de lo que pasa al morir o para tener una esperanza de que, al final del camino, nos espera un lugar mejor donde ni el hambre, ni el dolor ni la enfermedad nos harán sufrir, siempre y cuando hayamos llevado una buena vida. ¿Qué crees que haya después de la muerte? ¿Te espera un lugar paradisíaco o crees que reencarnarás nuevamente en este mundo? ¡Cielo! ¿Y cómo se ve? Date prisa, Lei, o llegaremos tarde a la plata.